Hola a todos, bienvenidos a Shombrim Laboker. Yo soy la doctora Netpier y el día de hoy tengo un invitado especial y es un invitado que nos va a aclarar muchas dudas y muchas cosas que ustedes y yo tenemos la duda y la curiosidad. Y pues acá tenemos el gusto de tener a Debbie Medresh. Debbie Medresh es mi hija y es la persona que hace cartas astrales, cartas cabalísticas. Y pues la realidad es que hay muchísima gente que nos escribe en Shombrim y a mí en lo particular y me dice, bueno, ¿en qué consiste todo este tema de las cartas cabalísticas? Particularmente ahora que empezó Sefer Shemot y que hablamos del tema del nombre y la importancia del nombre y la importancia de la astrología, pues la gente está muy mistificada y tenemos aquí una oportunidad maravillosa de hacerte preguntas directamente a ti para que el público entero entienda qué es esto de las tablas cabalísticas. Por lo tanto, pues, ante todo, te doy la bienvenida, Debbie, y me encantaría que nos cuentes un poco quién es Debbie Medresh, un poco de tu vida, un poco a qué te dedicas, cómo es que empezaste con todo este tema de la astrología y las cartas cabalísticas. Por favor, tienes la palabra. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a Shombrim Laboker por darnos este espacio. Gracias a mi mamá, la doctora Net, que es realmente mi maestra y la mujer más maravillosa. Y todos los que la conocen saben que eso es verdad. Y bueno, un poco acerca de mí. Yo me llamo Debbie Medresh y he vivido en México, Estados Unidos e Israel. Y toda mi vida he tenido una gran curiosidad por entender qué hacemos en este mundo. Y hasta desde chica tenía una fascinación con los planetas y el cosmos, que esta curiosidad me ha llevado a profundizar en todos los temas sobre la astrología, el misticismo y también astronomía. Y pues bueno, yo me dedico a muchas cosas. Soy una persona multidisciplinaria porque creo que si uno realmente quiere afectar al mundo, tiene que llegarle a la gente por diferentes lados. Y como nací con muchas pasiones, me he dedicado a la música, a la escritura, un poco al cine, a la psicología y ahora a la astrología principalmente. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero yo creo que cuando Hashem tiene, quiere hacer algo, quiere que una persona haga algo, sucede, fluye. Cuando Hashem no quiere que hagas algo, no fluye, tú haces tu esfuerzo. Y esto es algo que desde chiquita me ha sucedido que la gente quiere saber qué hacer, quiere saber su ticún, quiere entenderse a sí mismos y desde chica la gente viene conmigo y me pregunta y pues yo me siento como un canal. Yo creo que soy un canal de la voz divina para decirles, para compartir con todos ustedes. Muy bien. Platícanos un poquito de tu vida académica, cuándo es que estos temas empezaron a volverse más serios y empezaste a estudiarlos de manera más disciplinada. Bueno, pues desde chica tuve la fortuna de ir a escuelas ultraortodoxas judías donde se estudia la Biblia de manera muy textual y de manera muy profunda, aunque de manera más racional y no tan mística. Ya más adelante estudié en la universidad, estudié filosofía judía, ley judía y literatura. Y yo creo que esta mezcla donde pude comenzar a involucrarme en lo que es el lenguaje, las palabras, las letras, y lo importante que son, lo que es lo que nos define como humanos. La historia humana se empieza a contar a través de las letras, del texto, porque es la manera de nosotros tener una memoria, de identificarnos como seres. Entonces aquí me empezó a traer muchísimo el lenguaje y el misticismo hebreo. Ya más adelante decidí ir a Israel a una escuela llamada Mayanot, una escuela de estudios hasídicos y cabalísticos, donde me especialicé más en el tema de las letras hebreas y la Kabbalah. Excelente. ¿Y cómo es que de pronto empezaste a dedicarte a esto? ¿Cómo se dio este proceso? Porque me queda claro que estudiaste literatura comparada, que hiciste literatura creativa. ¿Cómo es que de repente esto llegó a tu vida? Es interesante, pero como lo digo, yo no lo busqué, llegó a mí. Yo tenía una fascinación, tengo una fascinación por esto, y pues empecé a hacérselo amigos, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? ¿Qué día naciste? Y empecé a estudiar
y empecé a juntar pedazos del rompecabezas y de pronto la gente, los amigos me decían, no, pues, oye, está increíble lo que me estás diciendo, deberías de hacerlo profesionalmente. Y bueno, lo hice un poquito, no de manera, no como un trabajo, sino como por placer y de repente ya llegó un momento durante la pandemia que las personas, como hubo mucho encierro, las personas empezaron a mirar adentro y dijeron, ¿qué está pasando conmigo? Y me empezaron a pedir y a pedir hasta que dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, estoy lista. Y Excelente. pues, desde que empezó la pandemia, llevo aproximadamente como 350 cartas. He conocido a gente de todo el mundo y les he hecho estas cartas y pues ha sido una cosa increíble y estoy muy agradecida por este trabajo. Qué maravilla. Ahora, creo que la gente estamos confundidos y mucha gente no entiende cuál es la diferencia entre una carta cabalística, una carta astral y qué estudia una carta cabalística. ¿Para qué sirve una carta cabalística? Platícanos un poco de eso. Muy bien, pues les voy a compartir pantalla para compartirles una presentación donde viene más ejemplificado todo lo que estos temas son. Excelente. Bueno, aquí está mi mail por si me quieren contactar. Luego doy más mis datos, pero bueno. Muy Es bien. muy interesante porque realmente la raíz de la astrología en las dos disciplinas es la misma. Es el estudio de las fuerzas que estaban presentes al momento de nacer. ¿Qué significa esto? Es el estudio que dice, a ver, Dios te puso en este lugar, en este momento, en la tierra, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la tierra? ¿Qué viniste a hacer? Y no hay nada que pueda apuntar eso más a dónde naciste, con qué familia naciste, en qué momento histórico naciste. Y bueno, y no es por nada que a través de la historia el estudio astrológico ha sido tan importante y no ha cesado de serlo. Es porque sí es algo real, es algo real. Ahora, la Sí. diferencia entre la astrología tradicional y cabalista es muy, muy sencilla. Mira, realmente los signos son básicamente los mismos, los signos zodiacales. Los signos zodiacales representan prácticamente las mismas fuerzas y los mismos arquetipos. Pero bueno, la astrología tradicional está basada en deidades. Los signos astrales y los planetas siempre se han considerado como dioses. Es decir, Saturno, Júpiter, todos en Marte, el dios de la guerra, todos estos planetas se han visto como dioses. Mientras lo que significa que si algo es un dios, es que le rindes homenaje, que reina sobre ti. Y en la astrología cabalística no es así. Son fuerzas reales, pero son fuerzas emisarias de Dios. Son fuerzas que Dios manda al mundo para hacer su propósito sobre la tierra. Entonces, es decir, mientras que tú ves en la mitología griega, donde iban las personas al panteón a preguntarles, oye, iban al oráculo y decían, oye, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues, por ejemplo, la historia de Edipo es que va al panteón de dioses y le dicen, mira, este es tu destino, tú vas a acabar matando a tu papá y casándote con tu mamá. Él se fue al lugar más recóndito de la tierra, se escapó de eso y al final le alcanzó su destino. Entonces, Es interesante que por eso el género desarrollado tan fuertemente por Grecia es la tragedia griega, porque no te puedes salir del destino. Eso entiendo. sí, y luego voy a hablar de los griegos. Pero Excelente. entonces, en la astrología tradicional, somos esclavos, somos dominados por los signos astrales. En la cabalista se reconoce que son fuerzas emisarias de Dios, pero son emisarios. Entonces, tradicional, está predestinado qué te va a pasar. Naciste con tal planeta en tal lugar, no te vas a casar. Y realmente si es así, si ustedes hoy en día se meten a estudiar astrología tradicional o siguen a los astrólogos, dicen, ahorita es Mercurio retrógrado, les va a ir muy difícil, todo se les va a atorar, traten de hacer lo mejor que puedan porque va a ser difícil. Y en la astrología judía es como, no importa, no importa
Eso tú estás encima de los planetas. ¿Y por qué es eso? Si uno lo piensa bien, Dios está por encima de los planetas. Si tú deseas regirte por los planetas, ellos te van a regir, ellos van a escoger tu vida. Pero si tú te conectas con el creador, él, ella, esa fuerza que creó estos planetas va a hacer lo que quiera por ti. Por supuesto. Entonces, en el judaísmo estamos por encima de los planetas, por encima de estas fuerzas y las usamos a nuestro favor. Ahora, Te quiero hacer una pregunta muy importante porque veo en tu pantalla que hablas de solar y de lunar. Dices que los signos son los mismos para uno y para otro. ¿En qué difiere un poco que el calendario sea primariamente solar o como es en el calendario judío que es primariamente lunar? ¿Cómo lo explicarías al público? esto es algo muy interesante porque casi todas las tradiciones astrológicas están basadas en calendarios solares. Lo que significa es que los meses van de acuerdo a cómo gira el sol. Y la cabalista, el calendario hebreo va según la luna. Entonces, cada vez que hay luna nueva, empieza un nuevo mes. Realmente casi siempre coinciden los meses, porque no es de que el calendario hebreo se desaparece del sol, pero sino que realmente nosotros empezamos a contar el mes con el sol, digo, con la luna. Entonces, muchas veces, muchos de mis pacientes piensan que son cierto signo y realmente en el calendario hebreo son otro signo, porque a veces sí hay desfase. ¿Por qué es importante esta diferencia? El sol representa el mundo masculino, el sol representa al hombre, mientras que la luna representa a la mujer. Todos los sistemas patriarcales que han sido, todos los sistemas a través de la historia prácticamente, ven al sol como la deidad máxima, mientras que la luna la dejan de un lado. Y la luna representa lo femenino. Y el pueblo de Israel se cree más conectado con lo que es la feminidad. Y la feminidad es lo que trae la redención, según el judaísmo. Entonces esto es algo muy bonito porque dicen, a ver, no, los dos son importantes. Ahí está el sol, pero también la luna. El hombre y la mujer son parte. Las dos partes tienen que ser observadas. Luego me voy a meter más en lo de la luna, pero ahí es Excelente. más o menos. Y bueno, lo que se estudia en la astrología tradicional y la cabalista es muy diferente. En la tradicional es, ¿qué va a pasar? ¿Con qué naciste? ¿Con qué estás predestinado? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cuál es tu karma? Trata de hacer lo mejor que puedas. Y en el judaísmo es cómo usamos esta fuerza astral, cómo la manipulamos a nuestro favor para que nos sirva a nosotros. Qué interesante. Una pregunta. Creo que me parece sumamente importante que abordes un poco más el tema de lo que es predestinación y libre albedrío, porque esto es un tema que tiene mucho que ver con la percepción que tenemos nosotros de si es correcto hacer una carta astral o no es correcto hacer una carta astral o que carta cabalística, ¿qué tanto afecta saber esta información a tu libre albedrío? Esta es una pregunta que me han hecho muchas personas en el live. Pues bueno, ciertamente la astrología sí te dice, ¿no? Tú sí puedes leer en una carta astral con qué está predestinado a alguien, qué le está predestinado a una persona a que le pase en su vida, ¿no? No, pues esta persona pues no le va a ir bien en el amor, esta persona le va a ir bien económicamente, esta no. Un poco, un poco como tú estás aquí, esto es lo que te va a suceder y esto es lo mejor que puedes hacer. Y según el cabalista, realmente, si tú estás conectado con la fuerza primaria, esto no te va a afectar, pero eso solamente si estás conectado con la fuerza primaria. Así Si no es. estás conectado con la fuerza primaria, sí las leyes de la naturaleza te van a afectar, pero si tú estás conectado con Dios, te vuelves sobrenatural. Ahora, pues es muy interesante, la verdad que en nuestras culturas sí nos educan un poco como naciste aquí y probablemente aquí te vas a quedar. Y si ustedes ven a todas las figuras bíblicas, o prácticamente todas, son seres que no para nada estaban predestinados a hacer lo que les pasó. Y les voy Claro, a traer un ejemplo. excelente. Hay una parte del Talmud que trata acerca de este tema.
y habla sobre una conversación que tiene Abraham con Hashem. No sé si se acuerdan que a Abraham le costaba mucho trabajo, no podía tener niños, Así no es. podía tener hijos. Entonces llega Abraham y le dice, no estoy aquí dice, el maestro del universo, miré mi mapa astrológico y de acuerdo con la configuración de mis constelaciones, no estoy en condiciones de tener un hijo. Dios le dijo, emerge de tu astrología, tú estás por encima de tu astrología. Y le dice, ya que no hay constelación para Israel, y dice, es porque Júpiter está situado en el oeste que no puedes tener hijos, lo restauraré y lo estableceré en el este. Lo que significa es que Dios dijo, mira, sí, naciste con ese planeta ahí, y sí, pero mira lo que voy a hacer. Ya, yo puse los planetas, yo voy a agarrar el planeta y lo voy a mover, porque tú estás por encima, mi vida. Tú estás por encima. Cuando tú eres, hay un cuento jasídico que dice, puedes ser amigo de los emisarios del rey, pero esos los cambian. Mejor vuélvete amigo del rey. Claro. Mejor vuélvete amigo del rey y te va a hacer todos los favores que tú quieras en el mundo. Y es un poco así, tenemos una relación íntima. Entonces, realmente hay una discusión en esta misma parte del Talmud donde dicen, ay, no habrá una constelación para el pueblo judío y dice, no, el pueblo de Israel está por encima del Mazal, de la suerte. Como dicen, Ein Mazal Israel, no hay suerte para Israel. Y dice claramente que las naciones están consternadas por estas cosas, pero tú no te dejes irte por ese camino. Y es más, Evidentemente, te quiero sí, preguntar algo importante. Me llama mucho la atención que estás hablando de Abraham en este pasaje talmúdico y precisamente se atribuye a Abraham un libro de astrología. Quiere decir que era un experto astrólogo. Tenemos el entendimiento que el Sefer HaYetzirah, el libro de la formación, es un libro de astrología de autoría de Abraham Avinu. Por lo tanto, él sabe de lo que estaba hablando. Él sí sabía hacer una carta cabalística y por lo tanto, pues Dios le cambia los términos. Es lo que entiendo con este maravilloso ejemplo. así es. Y bueno, para ejemplificarlo un poco más de manera práctica, para enseñarles cómo realmente, cómo trata la Biblia el tema de la astrología, les voy a enseñar algo, lo siguiente. Y es más, no nos vayamos tan lejos, está en la parashá de esta semana, en la porción bíblica de esta semana. ¿Cuál es la primera ley que Dios le da al pueblo de Israel? Antes Dios no dice, hagan esto, hagan el otro. Aquí la primera vez que se dirige al pueblo de Israel, le dice a Moshe y Aarón, díganle al pueblo que cada mes tienen que observar la luna. ¿Lo Claro, pueden creer? La primera ley que Dios dice, ustedes van a observar la luna. Y lo curioso es que justo después de que dice esta ley, dice, ahora para celebrar el Pesaj, para celebrar la Pascua, van a agarrar a un carnero y lo van a sacrificar. Bueno, pues el primer mes que se celebra aquí es el mes de Nisan, que corresponde a Aries. Aries es un carnero. Aries es el dios de la guerra, es el rebelde, es como el adolescente, quiere ser libre, es salvaje, es líder. Y bueno, para los egipcios, en el contexto que están los judíos, era un dios. El carnero era un dios. ¿Y qué agarra Dios y les dice? Dices, agarren esto y van a agarrar este carnero y lo van a sacrificar y se lo van a comer todo hasta el último hueso. Eso es algo muy interesante porque estamos hablando del mismo glifo, el mismo signo astral, para ejemplificar dos realidades distintas. En Egipto lo servían. Y el hecho es claro. que en esta porción bíblica dice, ustedes van a agarrar la sangre de este carnero y lo van a pintar en su puerta y yo voy a pasar por encima. Yo voy a pasar por encima de las cartas y se van a salvar. Y el que tenga esto se va a salvar. Lo que significa es que sí, justamente en este mes se celebra esa libertad, la primavera, el Aries, soy independiente, voy a ganar. Entonces usamos esta fuerza para que nos sirva a nosotros. Y pues obviamente
fue algo muy delicado porque sí era un dios egipcio, y el hecho es que, según el Midrash y el exégesis, tenían que esconder al cordero todos esos días, y el mero día de Pesaj pintar la puerta con su sangre. Y Increíble pues esa ejemplo. es la diferencia entre la religión judía y las demás religiones, es que en Egipto las cabezas, los dioses, la cabeza era animal y el cuerpo era humano. Y en el judaísmo, no. La cabeza eres tú. Puede ser que tengas tendencias animales, ¿no? Como aquí tienes un deseo de esto, pero lo que reina es esto. Así es. Entonces aquí es un buen ejemplo de cómo trata. Y realmente todos los signos astrales son lo mismo. Y uno por uno se los puedo ir enseñando, pero no hay tiempo. Pero son los mismos, pero nosotros usamos los signos a nuestro favor. No ellos nos influencian a nosotros, nosotros los usamos. Te quiero comentar algo. Yo tengo entendido que este pasaje que estás hablando de Abraham, que está hablando con Dios y se enfrenta, también hay un tema importante que Abraham cambia de nombre. Quiere decir, Dios le cambia el nombre a Abraham. Entonces, quiero entender si es algo también relacionado, esta plática que tuvieron con el cambio de Abraham a Abraham, que le pusieron una G y demás. Entonces yo tenía entendido que tenía una relación íntima con el nombre. Entonces me interesa que nos hables también del nombre. Bueno, de hecho, esa es una de las diferencias realmente que hay entre la astrología tradicional y la cabalística, es que realmente nuestra astrología, nuestra raíz, nuestro ADN espiritual está basado en nuestro nombre. Y no es necesariamente el nombre que te dan tus padres, es el nombre que tú escoges. Cuando eres chico, sí, te lo ponen, ahí estás, pero tú cuando ya, ya estás en tu raciocinio y escoges un nombre, ese es el nombre que define quién eres. Es el nombre con el que tú respondes. Por ejemplo, si a un José le llaman Pepe y él voltea cuando lo llaman Pepe, ¿ese es su nombre? El nombre es cuando cierras tus ojos y dices, ¿yo quién soy? Cuando te hablas a ti mismo. Y es curioso, mucha gente a la que le echo la carta no lo han pensado. Mucha gente no lo ha pensado y otros sí, y otros, no sé, tienen un apodo cache o lo que sea, ¿no? Cada cosa, pero es lo como se identifican ellos. Y bueno, casi todo lo que yo comparto son cosas empíricas. Desde chica me dicen Debbie, Debbie, Debbie. Y siempre dije, sí, es un hombre muy tierno, muy bonito. Pero un día dije, no, yo soy Débora. Yo soy Débora, yo soy Dvora. Y desde ahí sentí que hubo un cambio en mí, que me cambió mucho. Ahora que preguntas lo del nombre, sí, es muy delicado el tema del nombre. Mucha gente se quiere cambiar el nombre y es algo que se tiene que tratar con mucho cuidado, Estoy de acuerdo. porque el nombre realmente es quién eres, es quién eres, cómo respondes, es lo que más escuchas en tu día, eso eres tú. Y es una cosa muy intensa el nombre de uno. Entonces, antes de cambiar su nombre o agregar su nombre, hay que hacerlo con cuidado y uno tiene que consultar a alguien especialista que diga, oye, tu nombre, este nombre te va a ayudar a esto, o usa este nombre como mantra, o úsalo para ti, para tu familia. Hay diferentes niveles de cómo usar un nombre. Te quiero preguntar, antes de que nos expliques cómo estudias el nombre, me gustaría, hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo no tengo un nombre hebreo, o yo tengo un nombre que no me gusta, o yo tengo un nombre, o tengo muchos nombres, pero ¿cuál es el nombre importante para la persona? ¿Es importante tener un nombre hebreo o no es importante? Platícanos eso. Pues realmente todos tienen un nombre hebreo. Es algo interesante, pero digo, al final del día el alfabeto es el mismo. Entonces, si alguien me dice, soy José, eso se traduce a letras hebreas, porque es el valor del sonido, del peso de la palabra, lo que se escucha, el aire que sale. El nombre es algo espiritual. Entonces, aunque una persona tenga un nombre secular, igual es hebreo, es parte del sistema de sonidos y de vocablos que hay en el mundo.
¿no? Son parte de, es como las notas musicales. Claro, Es lo son mismo. vibraciones. Exacto. Inclusive a mí me llama mucho la atención. El día de hoy tuve una clase con unas señoras y les mencioné que Moshe cuando nació no se llamaba Moshe. Moshe se llamaba Avigdor, se llamaba Tubia. Hay 10 nombres que dice el Midrash de Moshe y ninguno de ellos queda. Queda el nombre que le pusieron la princesa egipcia, que es un nombre egipcio. Entonces, realmente no es, creo que no es tan importante tener un nombre hebreo o bíblico, sino simplemente el nombre de la persona. Es su energía, es lo que me quieres decir, ¿verdad? Sí, y obviamente hay personas que dicen, no, sí me gustaría tener un nombre bíblico, ¿no? Quiero una fuerza, necesito tal fuerza para tener algo mejor en mi vida, ¿no? Mucha gente que se enferma le agregan un nombre. Una persona con muy mal carácter a veces le agregan un nombre. Diferentes cosas. Hay gente que simplemente su nombre no le ha traído lo bueno y no le ha traído la fuerza que necesita. Entonces, tu nombre te da tu fuerza y a veces sí es bueno agregarse un nombre o cambiarse el nombre, pero son casos, Es casos bastante específicos, delicado. muy Entonces, delicados. platícanos un poco cómo estudias, cómo haces el estudio del nombre dentro del árbol sefirótico. Bueno, les voy a contar un poco más como mi sistema de cómo hago las cartas, porque es un parte de un todo. Pues lo primero que yo hago es una entrevista y esto es algo muy importante porque las personas quieren respuestas mágicas. Léeme la mano, dime qué me va a pasar para que yo me desentienda y no me preocupe. Pero eso es justo caer en la astrología tradicional. La pregunta primero es ¿quién eres tú? Después vienen los planetas. Primero viene quién eres tú en la Tierra. ¿Quiénes son Claro. tus papás? ¿En qué país creciste? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué ha pasado en tu vida? Muchos lo llaman psicología, muchos lo llaman, no sé, comportamiento, pero a mí lo primero que me interesa eres tú, ¿no? Puede haber otra Adriana que se encuentra en España y nació en otro año y tú aquí. Cada persona vive diferente su nombre. Entonces, lo primero es, no sé si lo piensan bien, el primer planeta para nosotros es el nuestro. Y luego Claro. vienen los demás. Entonces, primero ver, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres? Entonces, No te oigo bien. ¿me escuchas? Sí, algo se tapó, pero ya te oigo bien. Ya. Ok. Lo primero es quién eres tú, qué has hecho con tu vida, qué estás haciendo, qué estás buscando, qué está pasando en tu vida. ¿Qué ha pasado todos estos años desde que encarnaste y llegaste a este mundo, te escupió el mundo aquí? ¿Qué has hecho con quién eres? Y de ahí ahora sí vemos qué viniste a hacer. Con la circunstancia con la que tú naciste, qué ticún tienes en específico. Ok. Y esto se saca, hay varios parámetros que estudio, pero el principal cabalístico es el nombre. Como ya lo platiqué, es la raíz espiritual, son los ladrillos que construyen al ser, el ADN espiritual. Excelente. Entonces, ¿qué se hace? Se ve cuál es el nombre. Y no sé si ven aquí, cada sefirá está conectado por otra letra. Son 22 canales, que son las 22 letras. Y bueno, dependiendo de dónde está pintado más, es la fuerza y la debilidad de la persona. Por ejemplo, si una persona tiene más fuerte la columna derecha, si tiene más canales pintados en la columna derecha, significa que es una persona de Gesed, es una persona que da, pero probablemente se le dificulta poner límites. Se le dificulta poner límites, se le dificulta recibir. Es una persona que da, le cuesta trabajo recibir. Si una persona tiene más marcado la columna izquierda, es una persona que le cuesta trabajo dar. No hay mal. Muchos estamos en una cultura de lo importante es dar, no recibir, pero son igual de importantes. Claro. Son igual de importantes porque una relación que uno en la que solo está dando, no es una relación, no es una relación. Entonces sí es importante decir, oye, ¿sabes qué? Si necesitas exigir más de tu familia, de tus amigos, de tus hijos, tienes que aprender a recibir, no solo dar.
tu energía se está desperdiciando, te estás desbalanceando, no estás construyendo, porque solo dar es destructivo. Entonces, esto es, por ejemplo, un parámetro que se estudia. Otro parámetro que se estudia es que si está la parte de arriba más iluminada, significa que es una persona de ideas, porque las sefirot superiores son intelectuales y emocionales y las de abajo son prácticas. Entonces, una persona que tiene más iluminada la parte de arriba es una persona más de ideas, no tan práctica. Una persona que tiene más en lo práctico, tal vez no piensa tanto las cosas antes de actuar. Entiendo. Ok, ahora, eso es el primer análisis que se hace. ¿Cómo está el balance? Lo segundo es que se analizan las letras. ¿Qué letras tienes en tu nombre y qué significa cada letra? Obviamente, mucho está basado en qué sefirot conecta, ¿no? La Hei conecta Keter con Jochma, ¿no? Entonces, eso significa algo. Pero las 22 letras vienen a representar 3 elementos, 7 planetas y los 12 signos zodiacales. Así que si tú tienes la letra Shin, Shin es fuego, ¿no? Entonces, ¿qué significa el fuego en tu carta? Planeta, ¿no? Entonces, la astrología judía también se basa en los planetas y los movimientos cósmicos en ese momento, pero más en la astrología de tu nombre, porque cada nombre está conectado con un planeta, un signo zodiacal o un elemento. Entonces, se analiza a profundidad qué significa cada letra, qué significa pertenecer a uno de estos 3 elementos, a uno de estos planetas, un signo zodiacal, cuáles son tus fortalezas, qué tienes que corregir, qué tienes que corregir. Te quiero preguntar algo. ¿Quieres contarnos algo más de las letras hebreas? O te puedo preguntar algo sobre cómo es el proceso de hacer una carta astral. Cuando una persona te habla o te contacta, ¿cómo es ese proceso? Bueno, nada más quiero contar básicamente lo último que se hace en la carta, Ok, que es, después del nombre, se ve cuál es la fecha hebrea de nacimiento. Y ahí se analiza más a fondo cuál es la energía de tu mes, ¿no? claro. Cada mes está conectado con una de las 12 tribus. Y cada tribu representa un arquetipo y una diferente fuerza. También la representa un parte del cuerpo y un sentido. Entiendo. Es decir, por ejemplo, ahorita que hablamos de Aries, Sí, Aries es el mes de Nisan, y Nisan está conectado con la tribu de Yehudá, que es el sí, líder, y su sentido es él habla, porque el líder habla, el líder dice, el líder hace, no es el guerrero. Entonces, hablo de qué es esta energía, ¿no? Que tienes, perteneces a esta tribu y que tienes tu lugar en el mundo, en el pueblo, ¿qué es? Y luego estudio algo que es la parashá, que es la porción bíblica semanal de la persona, que tiene un significado muy particular para la persona porque es la porción que le tocó al momento de nacer. Y siempre dice algo sobre la persona. qué interesante. Me parece muy interesante lo de la parashá, porque conozco muy pocas personas. Conozco personas que hacen estudio del nombre, por otro lado, carta astral, pero yo veo que tú estás haciendo algo muy completo, estás haciendo algo que incluye muchas cosas. Entonces, tú tomas en cuenta la fecha hebrea, siempre conviertes la fecha de nacimiento en la fecha hebrea y posteriormente también estudias el contenido de la parashá, lo cual me imagino que puede ser muy interesante. Es muy interesante y mucha gente me dice, ¿de dónde lo aprendiste a hacer? Bueno, lo leí un poco, pero ha sido empírico. Casi todo esto lo hago porque es real para mí. Es muy real para mí. Y bueno, también hago astrología tradicional, pero dentro del parámetro kosher de cómo usar las fuerzas y no que te usen a ti Entiendo también. perfectamente. Ahora, platícame cómo es el proceso normal desde que una persona te contacta y te dice, oye, Debbie, tú estudias el nombre, tú estudias una carta cabalística, hazme una carta cabalística. ¿Cómo es el proceso desde que te contactan hasta que el momento en que entregas una carta cabalística? Bueno, lo primero es que hacemos contacto por WhatsApp o por email y lo que se hace es para entrar como en
en deal se hace un depósito de la mitad del dinero y luego les hago una entrevista. Luego agendamos una entrevista. Cuéntanos un poco de la entrevista. Me interesa saber en qué consiste esa entrevista, más o menos cuánto tiempo dura, cómo es. Bueno, ahorita que están así las cosas con la pandemia, pues las entrevistas son virtuales. Las hago por WhatsApp o por Zoom. Y lo que se hace aquí es entender quién eres tú. A ver, quién eres, dónde naciste, qué has hecho. Exprimir lo más que puedo, entender la persona, entender sus fortalezas, sus debilidades, qué está buscando, si está en alguna crisis específica. Y bueno, y el sentido general de, oye, ¿qué viniste a hacer? ¿Qué has hecho? Porque si yo no sé qué has hecho, no sé qué tienes que hacer, ¿no? O sea, Claro, vamos a ver qué has hecho y vamos a ver cuál es la circunstancia que te rodea, ¿no? Por ejemplo, el ticún empieza con uno, luego va con la pareja, luego con la familia, luego con la sociedad, luego con el mundo, con Dios. claro, Entonces, no hay como un ticún, un propósito específico, hay muchos. Entonces, se tiene que ver, oye, ¿cómo te tratas a ti? ¿Cómo estás viviendo tu relación contigo? ¿Cómo estás con tu relación con Dios? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con el mundo? Entonces, es sí llegar a lo profundo de quién eres tú. Y eso para mí es lo primordial, porque otros astrólogos dicen, a ver, échame la fecha de nacimiento y te doy tu carta. Para mí no. No, por no, no. supuesto. A mí lo más importante es conocerte a ti y tener ese contacto. Y realmente esa es mi parte favorita porque es algo precioso. Hay, Claro, hay gente claro. increíble. Es completamente personal y es único. Ahora, una vez que ya tuviste esa entrevista y que tienes un esbozo de la vida de la persona, ¿qué datos les pides? ¿Qué es importante que sepa una persona que quiera hacer una carta? Pues lo principal es el nombre, ¿Sí? tener bien definido cuál es el nombre de uno o si uno tiene una duda, que eso pues ya lo vemos cuando te hago la carta. Y fecha de nacimiento, lugar y hora. Si no está la hora exacta, no pasa nada. A veces es un dato que puede dar indicios de algo más. Y lugar de nacimiento. Eso es básicamente. Excelente. Y una vez que te dan todos estos datos, tú elaboras en base a la entrevista, en base a estos datos, elaboras una carta y como cuánto tiempo te lleva hacer la carta desde que haces la entrevista hasta que entregas la carta, ¿cómo es ese proceso? Pues bueno, hago la entrevista y bendito sea Dios, he tenido mucho trabajo, entonces me gusta dedicarle mucho tiempo a cada carta, ¿no? Aproximadamente, pues, un día, ¿no? De tiempo, de armarla, de pensar, de dar mis conclusiones, y entonces, pues, me tardo como de 3 semanas a un mes en entregársela a la persona. Y se la mando en un PDF Sí, con todo redactado, todo muy bien explicado. Pero claro, obviamente, si alguien tiene preguntas, quiere darle continuidad, se puede. La verdad que todos mis pacientes son personas que hablo con ellas, no me preguntan cosas, estoy ahí para aconsejarlas, para ayudarlos, para apoyar. Se vuelve algo que no es así de que hago la carta y ya, bye. por No, o supuesto. sea, me gusta acompañar a las personas en sus procesos y ver cómo van creciendo, se van superando, cómo van cumpliendo el ticún. Y eso es lo que me importa, o sea, sí ver un crecimiento. Muchas veces, después de hacer la entrevista, les dejo tareas, les pido que hagan tareas, que me den cosas. A veces digo, ¿sabes qué? Estoy viendo otra cosa, yo creo que no necesitas tratar esto, necesitas tratar lo otro, no te estás dando cuenta que, no sé, muchas veces uno piensa que el problema va por un lado. Uno dice, no, no sé, me está yendo mal en mi trabajo, mis jefes no me quieren, y es como, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Esto es lo que quieres hacer? ¿Esto es lo que te llena? ¿Crees que estás haciendo un impacto? Entonces, de repente, se cambian un poco las cosas, entonces, muchas veces sí pido tareas y continuidad, y ver cómo la persona se va desarrollando a través del tiempo. Entonces, ya, entrego la carta y ya. Excelente. Ahora, un poco ya contestaste esto, pero mucha gente me ha consultado y me ha dicho, eh,
hay unas alajot que está prohibido buscar adivinación o contactar mediums o saber qué viene en el futuro. Entonces, me es muy importante que enfatices por qué esto es completamente permitido desde el punto de vista lógico y por qué no es incurrir en adivinación o en incurrir en algún tipo de predestinación. Es importante que oírlo de ti. Mira, realmente el astrólogo sí puede accesar, ¿no? Esta información sobre el futuro, pero es cuestión de enfoque. Lo que no es permitido es ver eso y divulgarlo y decirlo. No sé, yo podría ver mi carta y decir, no, pues esto me va a pasar, pero no. Aquí no estoy viendo qué va a pasar, aquí estoy viendo quién eres tú. Claro. ¿Quién eres tú? Y eso es completamente permitido. Lo que no es permitido es decir, y es algo que mucha gente me pide, me dicen, ¿cuál es mi tránsito? ¿Cuál es el tránsito? ¿Qué va a pasar este año? Y de acuerdo con eso, no. Tú naciste con esta fuerza, vamos a hablar del momento que naciste, no vamos a hablar del pasado, no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de quién eres tú. ¿Quién eres tú hoy y ahora y qué vas a hacer? Entonces, realmente aquí no hay nada de adivinación, estamos viendo de qué estás hecho. Por Estamos viendo de qué supuesto. estás hecho y qué vienes a hacer. Y es totalmente permitido, los cabalistas lo hacen. Este, sí, es algo totalmente kosher. Ahora, te quiero preguntar una pregunta completamente personal. ¿Existe algún signo del zodiaco que para ti sea como, wow, que admires, que te guste, que tienes así como conoces a alguien de un signo que dices, no, esta persona seguramente va a ser maravillosa? Cuéntanos un poco de esto. Pues, todos los signos tienen cosas preciosas y otras horribles. ¿Para qué miento? Sí, Hay unos que, no sé, el escorpión es corajudo y vengativo, pero su parte más alta es que es leal, es entregado, es profundo. Entonces, pues, todos los signos son así. No voy a mentir y voy a decirte que tu signo es mi favorito, que es Sagitario, y les voy a decir por qué. No solo porque mi mamá sea Sagitario, Kislev. La verdad que es un signo que le pertenece a Júpiter y es un signo generoso, energético, positivo, que disfruta la vida, que le gusta viajar. Es como una luz. Es como Hanukkah, ¿no? En el momento más oscuro del año se prende esa vela. Esos Sagitarios siempre es esa luz que ilumina el camino. Son maestros por profesión, son bondadosos. Su parte mala es que a veces son demasiado positivos y eso a veces no es bueno. claro. A veces sí es como, ok, si hay una situación que está mal y la tenemos que arreglar o ya cálmate, ok, ya deja de querer hacer tantas cosas, o sea, ya concéntrate, ¿qué es esto de tanto viaje? Pon los pies en la tierra, pero para hacer algo malo no está tan malo, tienen buen carácter, son increíbles, pero todos los signos me gustan y, y también algo interesante es que también le recomiendo a veces a parejas es que se hagan una carta como parejas, ¿no? Que se haga el esposo y la esposa. Si hay algún problema, pues para ver qué está pasando energéticamente, qué se puede arreglar, qué se puede hacer, porque la gente me dice, ay, ¿me puedo casar con él? Porque es Tauro. Digo, primero que nada, no eres solo Tauro, porque cada letra es otra cosa astrológica, otro signo, otro planeta, otras fuerzas, y tú nada más te estás fijando en el signo solar. Número dos, estamos por encima de esto. ¿Cómo vas a usar lo que tú tienes? ¿Qué vas a perfeccionar en ti para estar bien con tu pareja? Entonces, ¿o qué pueden hacer en común? O a los hijos, ¿no? ¿Qué está pasando con mi hijo? Entonces, si hay un problema, también lo recomiendo, si simplemente para explorar qué es la relación o qué está pasando con tu hijo, qué está pasando con tu amigo, qué te está pasando a ti. Yo creo que es algo muy bonito, que todos deben de tener el lujo de hacerlo conmigo, con alguien más o estudiarlo. Ustedes pueden estudiarlo y entender solitos qué son estas cosas. Por supuesto. Pues suena muy terapéutico, suena muy, muy interesante. Me imagino que la cuarentena
y este momento fue como un boom en este sentido, porque pues la gente comenzó a estar más con uno mismo y se acabó un poco el ruido de afuera. Y eso es un momento que por un lado lo vemos como una tragedia lo que ha pasado con la cuarentena, pero son de las cosas buenas que también nos ha traído la cuarentena, que es dejar ver tanto para afuera y ver un poco más para adentro, que a veces nos hace falta. Yo entiendo que es algo muy importante. Y pues cuéntanos cómo te podemos contactar, eh, si es por mail o cómo es que se contacta. Yo normalmente comparto tu mail, pero ¿hay alguna otra forma de hacerlo? Sí, bueno, escríbanme a Debbie Medresh, a mi email, o directo al WhatsApp y ya nos ponemos de acuerdo. A veces me tarda un poco en contestar, pero contesto y definitivamente lo hacemos y va a ser un placer conocerlos, que sean parte de la tribu, de mi vida, amigos. Escríbanme, pregúntenme sin pena y sus preguntas y pues nada. Un mensaje general que le quieras decir a la gente. Sí, la verdad que ha sido algo increíble dedicarme a esto. He hecho amigos por todo el mundo y amigos así de que yo he aprendido. Ha sido algo bien bonito y algo que me ha llenado muchísimo y estoy muy contenta y muy agradecida que Dios me puso en este lugar. Y bueno, de algo que quiera, un mensaje que quiera dar es bueno, ya que estamos en el mes de Acuario, que es el mes de Shvat, les puedo decir cómo usar esta fuerza para su mejor. Y bueno, este es el signo, le pertenece a Saturno y es el signo de la evolución, de la revolución, de la innovación, tecnología, ciencia y el liderazgo innovador. Entonces los impulso y los invito a ser parte de esta época acuariana, de este mes acuariano de traer innovación, de traer ideas nuevas, espirituales y de volverse parte de esas causas que necesitan avanzar, de pasar la palabra y también de empezar a integrar todo esto que estamos viviendo, que es la unión entre la ciencia, la tecnología, la espiritualidad. Es hora de compartir eso y ser este tipo de líder que entonces sean líderes de esto. Los invito. Excelente. Pues me queda muy claro que parte de lo que nos provee la herramienta de la Torá, el judaísmo, el Sefer HaYetzirah, el estudio de la carta cabalística, es que nos invita a ser más causa que efecto. Quiere decir, podemos estar en el lugar de las causas y no ser efecto. Y eso es lo que entiendo que tú empoderas a la gente a través de tu carta, de que se conozcan a ellos mismos para ser la causa de las cosas y no ser el efecto de otras causas. Por lo tanto, pues me imagino que tú te sientes cercana a tu ticún al estar haciendo esto, porque algo importante que le digo siempre a la gente es que el ticún de las personas siempre está no nada más en estar tú bien, sino también en propinar a los demás y ayudar a los demás a estar bien. Estamos acá, somos seres que somos sociales, somos seres que venimos todos a reconfortar y a reconformar a Adam. Y por lo tanto, pues creo que cuando como tú lo dijiste, esto te llegó a ti, así como a mí me llegó de pronto la era de ser maestra, a pesar de que estudié medicina, tú estudias de literatura, me llama mucho la atención cómo la vida de repente te empieza a jugar las cosas y te va acomodando para posicionarte en el lugar correcto. Me queda más que claro que eres buena, tengo muchísimos alumnos, tengo ¿Por muchísimas qué me quieres? gente, no, tengo mucha gente que me dice, no, me ha ayudado muchísimo Debbie, y realmente pues me da muchísimo gusto tenerte acá en Schoenbrim. Eh, Como siempre, es algo importante mencionar que Schoenbrim pues es un sitio que ha tenido un boom increíble porque ha tenido el talento de maestros extraordinarios. Es una mezcla muy particular que se complementa de manera muy bien. Y pues siempre agradeciendo
el espacio de Schombrim y agradeciendo al público que ha sido tan fiel a Schombrim y que nos apoyan tanto inscribiéndose como dándonos donativos para que esto siga creciendo como ha ido creciendo de manera tremenda. Cuando en la Torá aparece el concepto de brajá, siempre brajá es que debe de haber algo y brajá significa aumentar el potencial de las cosas. Creo que esto es algo que todos están de acuerdo. Schombrim ha sido un sitio lleno de brajá. ¿Por qué? Porque tenemos esta mancuerna tan preciosa de tener maestros, tener tan buenas transmisiones y tener un público tan fiel y tan amoroso y tan respetuoso. Así que bueno, era algo que quería yo agradecer. Pues agradezco mucho que nos diste este tiempo. Realmente creo que queda muy claro muchos conceptos y bueno, ya la gente va a saber cómo contactarte. Es una realidad que es una herramienta más para autoconocerse. Y pues lo único que te puedo decir es que agradecemos muchísimo tu tiempo y el tiempo que dedicaste para hacer la presentación y el tiempo que dedicas a ayudar a la gente. Me queda más que claro que muchas veces te sales de lo ordinario para tratar de ayudar a la gente, lo cual mucha gente lo agradece mucho. Así que bueno. No, Debbie, gracias a ti, maestra, maestra cósmica, mamá. muy bien, hijita. Pues muchas gracias. Agradecemos a Schombrim, agradecemos a Joel, que nos ayuda a compartir esta transmisión. Y pues a todos les deseamos un cordial shalom y bendiciones a todos. Gracias, Debbie. Un placer.